La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen mediodía. No sé a qué hora nos estarán escuchando, pero en vivo estamos saliendo en este momento desde Radio Mundo, acá con un día fresquito, pero que por lo menos capaz que nos hace tener un poquito de esperanza de que se venga la primavera y se lleve un ratito esta humedad. Tenemos una mesa de lujo con gente muy experimentada en diferentes áreas de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de sin gluten. Sin gluten es un rango amplio hoy en día. Está por un lado las que tienen celiaquismo o celiaquía, ya no voy a decir cómo se dice bien Lourdes. Hay personas que tienen otro tipo de intolerancia que no es tan alta como el ser celíaco, pero que también les afecta el gluten. Y hay personas que deciden conscientemente dejar de consumir o consumir menos gluten porque tiene sus consecuencias para nuestra salud y para la forma en que nos alimentamos. Entonces vamos a intentar con estos 4 expertos y barra también los que meten las manos en la masa, porque hay de los dos tipos, vamos a intentar hablar de todo este espectro, porque también escucho muy seguido, bueno, el sin gluten es una moda, hasta cierto punto diría yo, las cosas pasan porque pasan, no simplemente porque es una moda, pero esto lo vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Le doy la bienvenida a Virginia Albano. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Karina, gracias. Virginia, nos conocemos hace tiempo, es algo que me di cuenta ahora cuando la vi, porque yo la estaba siguiendo en Instagram por su blog, Sin Gluten y Casero Blog. Ese es el Instagram que bueno, ya saben que siempre les dejamos en Instagram después en la sobremesa. Ella es comunicadora, emprendedora y también celíaca. Así también que, celíaca. Bueno, tres temas que desde juntaste. Hace 10 años. Desde hace 10 años sabés que sos celíaca. Sí. Y juntaste todo esto para dedicarte ahora 100% a informar sobre el tema, recetas. Contame un poquito. Cuando nació mi segundo hijo, decidí dejar mi trabajo de dependencia, digamos, de comunicación, para dedicarme a lo que era todo es la comunicación a través de la comida, porque ahí empecé como a tratar de encontrar un espacio donde la gente me diera recetas que realmente funcionaran. Porque lo que me sucedía a mí es que cuando iba a comer a un lugar detestaba que me dieran algo que estaba congelado, me lo ponían en el microondas un ratito, sea dulce, sea salado, y te lo entregaban con un café. Realmente nunca lo disfrutaba, le sentía como gusto a plástico, gusto a heladera, a freezer, y dije, quiero una comida casera. Empecé a cocinar cada vez más en casa y dije, las recetas son las que voy armando yo y quiero poder compartirlas. Me salía bien y dije, quiero poder compartirlas con los demás, con la gente que realmente quiere comer como yo, que le gusta lo recién salido, el gusto de en casa, el volver a esos aromas. Y bueno, me encontré con esa necesidad de compartir mis recetas que cada vez me salían mejor. Empecé a hacer cursos en internet de cocina sin gluten y bueno, y a partir de allí dije, lo voy a expresar a través de un blog de recetas. Y así surge Sin Gluten y Casero Blog. Nos contabas esta historia, yo pensaba lo que ha avanzado en los últimos 10 años, 5 años, esto, no solamente porque tenemos mucho más posibilidades y de hecho algunas están sobre la mesa. Los que nos están mirando por YouTube seguramente están viendo que estamos llenos de cosas y ahora les voy a contar qué tenemos. No se peleen, hay para todo el mundo, sino también porque creo que en general se entiende mucho más sobre el tema, incluso quien no tiene una intolerancia, incluso quien no decide eliminar el gluten de su alimentación. Estamos también con Lourdes Pérez. Lourdes es integrante de la organización ACELU. ACELU es Asociación Celíacos del Uruguay. Sí. @ACELU_oficial es en Instagram. Hay muy buena información siempre en ACELU desde hace muchísimo tiempo. Lourdes es celíaca, es mamá de 2 hijos celíacos. 2, sí. Me estabas contando. Sí. Y justo antes salió el tema de si es genético, si es hereditario, pero vamos a ir a eso en un ratito. Antes que nada, bienvenida Lourdes, gracias por estar por acá. Y contanos un poquito, ACELU desde hace mucho tiempo viene remando. ¿Cómo ha visto este cambio de los últimos tiempos? ¿Sirve? ¿Ayuda? Bueno, ¿o no? ACELU desde el 1986 es que está.
y realmente se ha hecho mucho. Nosotros, en realidad, yo integro una comisión totalmente nueva, hace poquito que estoy en ACELU, desde marzo, y realmente veo que sí, que se ha hecho mucho y hay mucho por hacer. Hoy día hay muchos cambios a nivel alimenticio, a nivel de concepto de alimento, a nivel de elaboración. Entonces, por ese lado vemos que va avanzando. Avanzamos en lo que es el conocimiento, tanto del alimento como de la enfermedad celíaca. Entonces, eso es importante para nosotros. Sí, ACELU está abocado justamente a dar las mayores garantías a las personas con celiaquía, sean sus socios o no, porque a nosotros nos llegan llamadas de personas que de repente no son socios, pero quieren saber si un alimento es apto, si un producto cumple con las normas que realmente necesita una persona con celiaquía. Entonces, se está trabajando mucho. Se está trabajando mucho en Montevideo y en el interior también. Queremos abarcar todo lo que es información. Yo siempre digo, cuando diagnosticaron a mis hijos, lo primero que busqué fue información. Claro. Y fiable, porque uno hoy día abre Google y sabes que encontrás lo que quieras. Pero claro, yo siempre digo, un buen profesional, dar fuentes exacto. confiables. Entonces, por eso siempre le digo a la gente, ustedes acérquense a CELU, consulten, vean bien qué información les dan, porque ahí saben que es información segura, porque vamos a ser sinceros, el boca a boca no es fácil, porque esto es una enfermedad. En el caso de la celiaquía no es un tema de opción, es algo que te hace mal en diferentes niveles, pero Exacto. te hace muy mal. Por lo tanto, aquello que antes no se sabía, no estaba ni en el diccionario de las cocinas, que es la contaminación cruzada, Claro, y lo y demás, además, hoy claro, en día es fundamental, ¿no? Claro, y hay para un muchos celíaco. conceptos errados. Lo podemos decir nosotros como celíacas, que hay muchos conceptos errados, que decís que son conceptos que hay, porque me lo dijo una persona, se repitieron y quizás no son correctos. Entonces, vamos a ir a esos mitos y conceptos errados en un ratito. También quería presentarles a Silvina Tocchetti, @Silvina Tocchetti. Busquen en Instagram Tocchetti con C, T, pero aparece. Después lo dejamos anotado. Es licenciada en Medicina Nutricional, con una especialización en Medicina Funcional que hizo en Gran Bretaña, en Estados Unidos también estudió, es licenciada en Psicología Clínica, que desde hace mucho tiempo te venís dedicando a temas de nutrición y de calidad de vida, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo definís lo que haces, pero también específicamente en esto que estamos hablando hoy? Porque hablábamos de esos rangos, ¿no? Y creo que vos sos la persona indicada tal vez para abordar el tema, no solamente con celíacos, sino también con personas que tienen intolerancia o deciden que no es para ellos el gluten. Bueno, gracias Karina por invitarme y me encanta esta mesa, por compartir, es un tema gigante y tan importante, ¿no? Claro, porque está lo que es la clasificación, digamos, médica de la celiaquía, que es como la enfermedad propiamente dicha, pero hoy se sabe, y es un poco lo que hacemos en medicina funcional, que las cosas tardan mucho tiempo en gestarse. Los desórdenes crónicos tardan mucho tiempo en gestarse. En este caso estamos hablando de un desorden autoinmune, como los hay muchos, ¿no? La diabetes también, la artritis reumatoidea, el lupus, hoy hay más de 141 categorías. Cuestiones de la piel, síndromes que cada vez se síndrome de diagnostican más. Sjögren. Es impresionante la cantidad que hay. Y como es un tema del sistema inmunológico, el tema es muy importante entender la conexión entre los sistemas y cómo prevenir que estas personas que ya tienen un problema autoinmune no generen otros, porque se da cada vez más que como el énfasis se ha puesto, porque bueno, en primer lugar la ciencia, la medicina puso el foco en el gluten y en evitar el gluten y la contaminación cruzada con el gluten, y por eso el manejo exhaustivo de los utensilios de cocina y todo, que está perfecto, pero sí se dejó de prestar atención a la condición autoinmune y a la condición del intestino delgado. Uh-huh. O sea, desde el momento en que, por ejemplo, primero hablamos de celiaquía, la persona ya tiene en el intestino delgado, que es donde se produce la absorción de nutrientes, ¿no? Ya tiene las vellosidades aplanadas, hay un montón de nutrientes que no se pueden absorber,
pero también eso genera una condición que lo deja a uno propenso a tener una mala digestión de otras cosas, Claro. que no se maneja. O sea, se pone todo el foco en el gluten y en realidad la inflamación del intestino delgado no se trata. Eso es un poco lo que trabajamos en medicina funcional, o sea, trabajar con la conexión de todos los sistemas que están en juego. Existe, como vos decías hoy, una categoría muy importante que Acelu también la menciona, que es la sensibilidad al gluten y la sensibilidad al trigo, porque hay otras moléculas proteicas no celíaca, que es riesgosa, porque la gente le dicen, no tenés celiaquía. Entonces, entonces puedo comer todo. Pero igual siguen sufriendo, no tienen todo este tema de los anticuerpos que les dañan el intestino delgado, pero sí hay toda una manifestación que le joroba mucho la calidad de vida. Y eso hoy se puede diagnosticar y se puede trabajar. Vamos a hablar sobre eso, es muy importante porque es lo que demuestra que te haces el examen, no es solamente, que ahora es más sencillo también decíamos, no es solamente que no sos celíaco, y lo que vos comentás es súper importante, ¿no? A veces el que no tiene, no es celíaco o no tiene alguna síntoma aparente, porque a veces no te das cuenta que tenés algo, pero algo está pasando y vos, bueno, seguís viviendo porque seguís viviendo y está todo bien, o sea, no. Pero a veces uno siente un poco de insensibilidad en ese tema, ¿no? Si no hay una alergia, o no digo una alergia, pero una manifestación exacta, no te pasa nada. No es tan así, y es lo que vos abordabas y me gustaría ir un poquito más a fondo, pero me falta presentar, tenemos una mesa tan rica hoy que me voy a estar peleando por los cortes, hágame acordar ahí, pelado. Bienvenido Rafael Edelman, es ingeniero químico, MBI, director de Deli for Life, que son todos estos productos que están viendo. Si nos vean por YouTube, están viendo algunos de los productos. Hay brownies, hay pizza, hay hasta, ¿cómo le llamamos? Sucracero. Sucracero, ese edulcorante, pero seguro para los celíacos, es decir, con cero libre de gluten. Cero taco. ¿Cómo? 100% libre de gluten. De gluten. ¿Cuál es la diferencia entre que cuando dicen TAC y gluten? TAC es trigo, avena, cebada, centeno. Es más. Y gluten, o sea, es decir, que no tiene ningún tipo de contaminación cruzada, ningún tipo de nada. Incluso a veces la avena se puede decir, hay avena en realidad que es sin gluten. Entonces TAC es una palabra que se está dejando en desuso. Ajá. No, porque hoy lo vi y dije, es solo sin gluten y no lo tenía claro. Se usa mucho ahora libre sin gluten. Claro. Deli for Life, que es así, @Deli for Life en Instagram. ¿Cómo nació este emprendimiento? Que ahora veo que esto está ya en supermercados, en almacenes, o sea, es fácil de conseguir y te evita ese problema que deben tener muchísima gente, y es ¿cómo hago una combinación sana para poder hacer desde un pan a una torta o lo que come todo el mundo y sin que me haga mal, ¿no? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá. Sí, esto nace en realidad por una visita de la que era presidenta de Acelu en ese momento, que nos dice, tenés una fábrica que elabora premezclas alimenticias para la industria libre de gluten y no tenés nada para el consumo final. O sea, habría que hacer algo con la premisa que en ese momento era bueno, de muy buena calidad, pero barato. O sea, era bajar los costos al máximo posible. Sí, porque recordemos que suele ser hasta el día de hoy bastante más caro comer sin gluten que comer con gluten, por muchas razones. En esa época no había nada, o sea, había muy pocas cosas y lo que había era realmente caro. Y Deli for Life sale a precios, a la mitad de precio de lo que era lo que había en el mercado. Fue disruptivo, pero también venía en una bolsita muy sencilla, algo, bajar costos a todo nivel. Y en ese momento se daba esa situación que decía Virginia al principio, de que ibas a comer algo y un bizcocho te lo tiraban por la cabeza, porque realmente era, o sea, un arma. O sea, no era. No era agradable. No era, el día de hoy eso no sucede, ¿no? Eso, y el gran problema tenemos que había, ahí los alfajorcitos que nos trajo Virginia sin gluten, que atacamos ya creo que la pausa. Y el gran problema que había es que nosotros tenemos miles de años cocinando con trigo. Todo el mundo sabe cocinar con trigo y ya ni siquiera seguís la receta. Le haces un poquito de esto, un poquito de aquello y te queda bien, porque queda bien. El trigo es muy, se adapta a cualquier situación. Ahora, cuando empezás a decir sustituyo la harina de trigo por una mezcla de 3 harinas, depende si tiene un poquitito de goma sántica, si tiene más goma sántica, si tiene entonces
Eso fue mi intento de hacer un pan sin coso, sin goma, y fue... No, sin goma se te desgrana, se te desgrana todo. Le pones mucho, bueno, te queda duro. Aprende, ¿no? Es que ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, lo que necesitamos es muchas, pero muchas horas de laboratorio, de ensayo, de probar, hasta ver cuál es el punto exacto de cada uno. Y no es la misma una mezcla de 3 harinas que tiene 33, que una que tiene 20, 40, o sea, el objetivo es que fuera sabroso, agradable, también para la vista y el tacto y en todos los sentidos. Y entonces dedicarle todas esas horas de ensayo y error y tener una premezcla que funcione. Por lo menos que digas, si seguís la receta, te queda rico. La gente que prueba el brownie que traje acá para que se lleven, se va a probar este fin de semana. La idea es que justamente ves un brownie, te queda jugoso en el centro, bien crocante afuera, te queda espectacular. Y si tenés que arrancar de cero a hacer el brownie, el problema es que, a ver, lo lográs. Pero tenés que tener una cantidad de cosas que normalmente en las casas no están. ¿Cómo se llama la goma esta? Goma santa. No, yo sé que se consigue, pero no es lo que tenías todo, no sé, no es el mayor tema es el polvo la primera vez lo preparás. Tus hijos te dicen, no, mamá, dedicate a otra cosa. Claro. Y ya te desmotiva, no tenés ganas de producir. Ahora vas y le traes uno que está riquísimo de entrada. Dice, mamá, de vuelta, quiero más. O sea, ustedes, bueno, lo pueden mirar en Instagram, pero ya veo que tienen brownie, pizza. La otra mezcla es mezcla de harinas. La que trajiste en bolsita. Hay una Deli Cookies, traje unas Deli Cookies, que son unas galletitas especial, pero hay de todo, no hay solamente, a ver, es todo 100% libre de gluten, pero no necesariamente es 100% pensado en el celíaco. Hay gelatina, flanes, postres, mousses, chantilly, una cantidad de productos que son para la familia, porque el concepto de la marca es saludable para toda la familia, incluso veganos, diabéticos, celíacos, hay para todos los gustos. Obviamente para el celíaco requiere que sea 100% libre de gluten. Obvio, y eso hay que mostrarlo en el packaging, como vos decías también, ¿no? Bueno, tenemos muchísimo para hablar. Les quiero contar que cuando organizó Alex esta mesa, había mucha gente que le interesaba, algunas nos pudieron venir, pero le agradecemos muchísimo también a todos porque todos nos aportaron algo. Esta maravilla que ven acá le agradecemos específicamente a Alberta, a Silvia Escriña, que se está recuperando ahí de una pequeña intervención. Voy a abrirlo acá. Ay, ¿por qué salgo? Esta es una niña. Miren, a ver si después vamos acá. Ahí le tapamos la cámara, nos van a matar. Esta es una línea que ya se consigue en supermercados, en tiendas, en las tiendas estas de Express, de todo tipo, que es muy saludable. No todo es celíaco, no todo es sin gluten, pero lo que es lo dice. Ahora lo sacamos y lo mostramos cuando vamos a la pausa. Así que mil gracias, o sea, gracias de parte de toda la radio por estas delicias y anímense a probarla. Alberta también está en Instagram y ahí pueden chusmear. Volvemos y antes les quiero decir, se considera, y corregime Lourdes si estoy mal, que el porcentaje de celíacos en Uruguay es entre 0,7 y 1%. Se diagnostican cada 2 mujeres un hombre. Y como definición es un trastorno sistémico, como decía Silvina, de base inmunológica, generando por la ingesta de gluten y prolaminas similares que afecta a individuos con predisposición genética. Exacto. Bueno, muy complicado, pero ya lo estuvimos explicando antes. Tenemos muchísimo para hablar y tenemos para hablar también de las personas, como decíamos con Silvina, que quieren hacer un cambio de nutricional porque quieren hacer un cambio de vida y de salud. Así que vamos a hablar de todo eso en la sobremesa. Si se prendieron tarde, ya saben que en un ratito queda todo online, así que quédense que ya volvemos. Con la promoción Pulpa de Tomate Gourmet te premia, ya salieron muchos regalos. El próximo puede ser tuyo. Envía el código que aparece en tu pack Pulpa de Tomate de 1 kilo al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Y podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canastas de productos y mucho más. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Volvemos en esta sobremesa opípara, sin gluten, pero opípara. Ahora sacamos muchos de los productos que trajeron nuestros invitados y que nos mandó también Alberta, así que gracias a todos. Y como siempre en los cortes empiezan a aparecer temas interesantísimos. Alexandra algunos los grabó y después los manda por Instagram, así que chusmeen. Pero uno de los puntos que salía era justamente
¿hay un grado de celiaquismo, de ser celíaco o qué es? Silvina, vos estabas explicando un poco eso, contanos. Claro, no, yo lo que decía, las chicas estaban refiriendo que el cuento que hizo Virginia, que es interesante, que fue a comer a un restaurante y le preguntaron, ¿tú qué tan celíaca sos, no? O qué grado de celiaquía. Si uno lo hablara como médicamente, uno podría hablar de grados de lesiones en el intestino, pero ella en realidad dice, no, claramente no hablaban de eso porque no sabían, pero ese es uno de las partes negativas que trajo la moda. O sea, la moda trae cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que ahora hay mucha gente muy consciente. Eso abrió la conciencia a nivel de los restaurantes, de la gente que genera productos. Yo tengo pacientes que de repente tienen fábricas de comida y tal, y le digo, tenés que generar esto para los pacientes celíacos. Entonces, como le pasó de alguna manera a Ramón. Como te pasó a ti. Y desde ese punto de vista está buenísimo la moda porque expande la conciencia. Pero por otro lado, así como la expande, la aliviana. Naturaliza algo de diferentes grados, como se dice, pero que es incorrectamente dicho, porque una cosa es la celiaquía y otra cosa son las sensibilidades. El que es sensible, ahí sí que hay grados diferentes de sensibilidad, y si es un sensible que además no se trabajó, o sea, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con la reparación de las membranas, la reparación del sistema digestivo, la reparación del sistema nervioso, y tú te podés recuperar. Y comiendo de determinada manera, y de repente justamente comiendo algo que dice que no tiene gluten, pero no es apto para celíaco, no te va a pasar nada. Pero no es el caso del celíaco. Celíaco diagnosticado. Exacto. Claro. Otro tema importante, muchas de las inmunes que vos hablabas, aunque no tengan que ver con el gluten también las afecta, ¿no? De alguna manera. Exacto. Porque afecta al intestino. Claro. O sea, en realidad, uno de los descubrimientos más fascinantes que se hicieron en el último tiempo es de la mímica molecular. ¿Qué pasa? El sistema inmune como que te hace como que te imprime, digamos, ¿no? Una notita arriba de las proteínas, partecitas de la proteína, los péptidos, y dice, esto me hace mal, ¿no? El problema es que ahora, además de ponerlo, ahora se descubrió, o sea, esto viene sucediendo hace mucho, que además de poner esa etiqueta en el producto alimenticio, lo ponen los tejidos propios, porque de la misma manera que sucede en la celiaquía, ¿no? Que el cuerpo produce anticuerpos y después termina dañando las vellosidades, en otros desórdenes autoinmunes se terminan dañando tejidos propios, porque la proteína de la que estamos construidos, o sea, todos nuestros tejidos están hechos de proteína, tiene muchas similitudes con pedacitos de proteínas de comida, de bacterias, de hongos, de un montón de cosas. Entonces, si nuestro sistema inmune está, como está hoy en día, estresado y perdió la tolerancia, porque está demasiado asediado, entonces está muy hiperreactivo, entonces llega un momento que empieza a taguear no solamente las moléculas proteicas de esa bacteria o de ese alimento, sino tus propias proteínas de los tejidos, como por ejemplo en el Hashimoto, Claro. que es el autoinmune del tiroidismo. Entonces se sabe que, hablando del gluten específicamente, comparten una estructura molecular, el gluten y la glándula tiroides. Sí. O sea que las personas con ese síndrome, que yo te confieso que hasta hace un tiempo no tenía idea que existía, después Sí. una amiga me lo comentó, y de hecho tampoco se diagnosticaba tan fácil, creo, Sí. Antes. Bueno, el cortar el gluten hace muy bien en esos casos. Muy bien, Sí. muy bien, porque además tú podés, a ver, ¿cuál es el objetivo en todas las situaciones autoinmunes? Llevarlas a remisión, porque uno no lo puede cambiar, o sea, tú expuesto a esa sustancia, probablemente tú reacciones, ¿no? O expuesto a determinadas situaciones que te llevaron a desarrollar lo autoinmune, ¿no? Porque hay diferentes tipos. Entonces, ahí me perdí lo que estaba diciendo. ¿No? A mí me pasa todo el tiempo. Te comento que justamente lo que ella... Lo del Hashimoto, claro. Que la idea es llegar a bajar los anticuerpos, y se puede. Yo lo he visto, pacientes con anticuerpos altísimos, que luego anticuerpos antitiroideos y los otros no son los antitranslutaminasas, son los antiperoxidasa,
No, hablando de la tiroides, que lográs llevarlos a que bajen los anticuerpos. Y que eres mejor. O con otros tipos de alimentos también. Con los muchas lácteos. cosas. Con muchas, porque acuérdate que cuando hablamos de mímica molecular, sucede, no solamente con el gluten. También te puede pasar porque la molécula, por ejemplo, la diabetes, estamos hablando de diabetes tipo 1, se vio que sucede eso con los lácteos. Ajá. Se ve exactamente. Entonces el concepto de mímica molecular nos lleva a tener un cuidado mucho más amplio en lo que son las sensibilidades, no solo a alimentos, a hongos, a bacterias, a muchas cosas, que eso es lo concreto. Que terminan influyendo. Que terminan influyendo, afectando el sistema inmune. Después hay otras cosas más grandes, ¿no? El estrés, etcétera, pero bueno. Sí. Yo tengo el caso de mi Claro, madre, eso te iba a preguntar. que tiene tiroides y Hashimoto, y justamente investigué sobre eso y lo importante que era retirar el gluten para el Hashimoto, y realmente fue fantástico. Puedo dar la experiencia porque fue fantástico. Mejoran notablemente. Obviamente no tienen el inconveniente nuestro, que es la contaminación cruzada y todo eso, pero qué bueno es cuando retiras el gluten, impecable. Sí. La verdad que nosotros vimos un cambio muy bueno. Es impresionante, yo acá hablo desde el desconocimiento, porque no tengo esos síndromes, pero tengo gente cercana como a gente que pasó años complicada, desde el punto de vista gastrointestinal sobre todo, pero bueno, no solamente, sin saber qué pasaba, siempre era colon irritable, o perdón, no sé nada de medicina, pero cuento la experiencia de mucha gente cercana, y que cuando son bien diagnosticados logran, bueno, cambiando algunos hábitos, cambiar su calidad de vida, que ese creo que es el final de todo esto, ¿no? Karina, que algo comentar algo que comentó, que está bueno aclarar que hay creo que son 3 intolerancias, o por decirlo así, condiciones relacionados con el gluten, que una es la intolerancia, la alergia, y la otra es la celiaquía. No sé, Silvina me podrá corregir. Y lo otro que quizás no quedó claro es que no existen niveles de celiaquía. Claro. Lo que existe es cuán lastimado está el intestino cuando te descubren la enfermedad, digamos. Que eso se ve, obviamente, con el eso estudio. Que quería comentarlo para que quedara. Lo que les quería comentar era que en caso de lo comento como mamá de 2 chicos con celiaquía. Cuando me diagnosticaron en sangre ellos que tenían celiaquía, no me negué en ningún momento a hacer la biopsia. ¿Por qué? Porque yo quería saber en ese momento cómo estaba el órgano de mi hijo. Que hoy día muchos papis se niegan a hacerle la biopsia. Entonces yo digo, pero cuando decís la biopsia es en el intestino. Exacto, la fibrogaps. Entonces uno dice, ¿cómo sé cómo está mi hijo en ese momento? Así sea un hijo, así seas tú mismo. Es necesario saber cómo está. En mi caso, yo no tenía vellosidades. Me diagnosticaron a los 30 años y no tenía, pesaba 42 kilos, pérdidas de embarazo, un montón de cosas. Claro. Y el día que el médico me hizo la biopsia me dijo, ¡ay! Sos celíaca, me dijo, como diciendo, respiró. Y yo siempre quise saber, y siempre le insisto a los padres, yo sé que es un momento que quizás ningún papá lo quiera pasar, pero por eso sacamos eso del mito de los grados. No hay grados. Hay que ver cómo está ese órgano. Es sumamente importante la biopsia. Hay que motivar a que la gente diga, no, ya le dio en sangre, no le hago. Claro. Pero ¿cómo sabes cómo está tu hijo? ¿En qué condiciones está? Igual lo que vos decís es súper importante. Ahora, ante cualquier manifestación de algún tipo de, bueno, algo diferente que le pueda pasar hasta a un bebé, ya se hacen estos estudios, que antes pasaba mucho más tiempo, ¿no? Hasta que uno se enteraba. Y cuando tienen los niños, por ejemplo, van al jardín y tienen esas diarreas copiosas, ¿viste? O incluso antes, ¿no? Cuando hay reflujo infantil. Entonces, ahí ya se sospecha, el pediatra ya está más alerta. Entonces, bueno... Eso es parte de la parte buena que vos decías, ¿no? Sí. La de la conciencia. Sí. Rafael, ¿cómo recibe el mercado todo esto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Ustedes están ya antes estaban trabajando, vos me decías, para la industria. Para la industria, exactamente. Desde el año 2010 que se elabora para la industria, y en el año 2016 nace la marca Deli for Life para el público. Y claro, obviamente el mercado al principio lo que vio es
una oferta de productos que le venían a solucionar la vida y que venían a darle eso que ese es el medicamento, ¿verdad? Para el celíaco. No tiene un medicamento para tratar que no sea Claro. el alimento. Entonces, tener un alimento que esté certificado, que tenga la seguridad de que no tiene contaminación cruzada y que es 100% libre de gluten, era la solución que se estaba buscando. Y a precios que en realidad no se vio, el mercado al principio no vio la virtud de decir está a mitad de precio. Ujú. Seguían viendo que estaba 4 veces más caro que la harina de trigo. Y entonces creo que hasta el día de hoy se sigue diciendo, no se ve todo lo que ha bajado el precio, lo que ha mejorado sustancialmente la oferta de productos y lo que ha reducido los costos, sino que se sigue viendo lo caro que está respecto a la harina de trigo. Y ahí hay una situación que es muy De particular. escala, ¿no? O sea, es imposible No, competir con la harina de trigo en Va- precio. va mucho más allá de la escala. O sea, va en las materias primas. O sea, Claro. tú sustituyes el trigo, que es un producto en el cual está subvencionado por todos los gobiernos del mundo a nivel de productores, o sea, todo aquel que produce trigo para que no se pierda esa producción, tiene cantidad de beneficios y subvenciones que no lo tiene otro tipo de granos. Y tú lo sustituyes por harina de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca, que son productos mucho más caros que el trigo, pero además le agregas goma sántica que está en pequeña proporción, Ujú. pero que su costo es Muy alto. muy alto. Entonces, cuando tú obtienes eso, claramente no puedes comparar precios, no son comparables. Siempre vas a estar mucho más caro porque la materia prima es más caro. Pero no necesariamente por ser libre de gluten es que es más caro. Por ejemplo, tú ves una gelatina, un flan o un postre de Deli for Life y es el mismo precio que una gelatina, un flan o un postre de otra marca que Claro. no tenga gluten. Porque justo esos ingredientes no son tan caros. No, porque son los mismos ingredientes. Claro. Porque esos son ingredientes que no necesitan más que un control y una verificación y asegurarse que no tengan Perfecto. gluten en el Claro. producto original, en toda la cadena, que no haya contaminación en la fábrica, que no haya. Son una cantidad de controles, que en realidad eso no encarece o por lo menos no se traslada al costo final del producto. Donde sí hay una diferencia y que no se puede hacer mucho en ese sentido es donde hay distintos materiales, distintas materias Claro, primas. Y claro. ahí no hay otra cosa para hacer, o sea, va a estar. Vamos a lo básico, Virginia. Cuando vos hiciste esos alfajorcitos que tienen una pinta maravillosa, ¿qué harinas usaste? ¿Cómo haces esa mezcla para que quede? Yo hago Como mi una- premezcla casera. Sí, perfecto. Y contanos qué lleva, porque también vayamos un poco a lo básico, porque obviamente que el que es celíaco lo sabe y la gente de la asociación también, pero no necesariamente todo el mundo lo Yo tiene hago claro. 2 tipos de premezcla. Decidí hacerlo así porque los costos abarataban muchísimo más los costos comprando al por mayor de forma separada. Entonces, para los alfajores específicamente, que busco algo más crocante, algo más tipo galletita, uso una premezcla que lleva más harina de arroz. Las 2 premezclas la compongo de los mismos ingredientes: harina de arroz, fécula de maíz y fécula de mandioca. Ujú. Las 3 cosas, o almidón de maíz, como quieran llamarle, que seguramente él me corregirá y me dirá que son cosas diferentes. Para una torta, por ejemplo, que quiero más esponjosidad, uso más almidón de maíz, lo hago de esta manera: 400 para 1 kilo, hago 400 gramos de almidón de maíz, 300 de fécula de mandioca y 300 de harina de arroz. De esa manera voy a conseguir una preparación más esponjosa, por decirlo así. Ujú. Y para algo más como una galletita o algo por el estilo, para 2 kilos de premezcla uso 1 kilo de harina de arroz, 600 de almidón de maíz y 400 de fécula de mandioca. Pero siempre agregando estas otras cuestiones. Siempre le Cuestiones, agrego digo, yo no me sale nunca el nombre aparte, de la porque goma. cada uno Puede preparar la Claro. mezcla de Claro, harinas, para ¿no? cada receta uso la cantidad que vaya a llevar, depende de lo que quiera lograr, la goma sántica. ¿Qué es la goma sántica? Es ingeniero. La goma sántica básicamente es un producto que te sustituye el gluten. El gluten ya viene, Lo que te une. claro, viene naturalmente en el trigo. En estas otras mezclas, como no tienen gluten, tú necesitas algo que te dé cohesión, que te dé elasticidad y cohesión en la mezcla. Por eso decíamos hoy, si te pasas, te queda duro. Si le pones O gomoso. poco, o gomoso, y si le pones poco, se degrana. O sea, básicamente ese es el objetivo. Y el Pero ¿de fin. dónde viene el ingrediente? Bueno, si no saben, no Es importa, natural, pues. no, Ah. es un producto natural. Lo investigamos. Creo que se usa como probiótico también, Silvina puede llegar a saberlo. Pero tiene origen vegetal. Sí, si no me equivoco es en Vegetal. alga. Ah, mira Si no me vos. equivoco viene de un alga.
todo lo que hemos aprendido. Bueno, seguimos conversando, nos tenemos que ir a un corte, tenemos mucho más para hablar de este tema. Por supuesto nos pueden dejar sus preguntas, yo ahí también, hoy temprano les preguntaba, ahora voy a chequear a ver qué quiere saber la gente, pero por todo lo que venimos hablando ahora, hay mucho para avanzar, como siempre, para evolucionar, pero hay mucho ya que está, ¿no? A lo que se puede acceder, o se puede hacer casero, o también se puede comprar, porque a veces hay temas de tiempos y temas de organización familiar. Así que volvemos ahora para hablar de este sin gluten bien variado que nos acompaña en la sobremesa. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Volvemos a la sobremesa, volvemos a esta mesa sin gluten donde estamos analizando no solamente las intolerancias totales, sino también los diferentes grados de intolerancia, no de celiaquía. ¿Cómo lo digo mal todo el tiempo? Pero bueno, ya me voy a acostumbrar que no existen los grados, lo que existe es como avanzado la enfermedad, ¿no? Que es lo que ustedes nos comentaban. Primero un disclaimer que tenía ahí Rafael con respecto a lo que estábamos hablando recién. Hoy mencionaba, o sea, el que proviene de las algas es el agar-agar. Ajá, también lo escuché. El agar-agar proviene de las algas y la goma sántica es un polisacárido natural que se obtiene por fermentación. Perfecto, por eso lo de probiótico seguramente, ¿no? Claro. No sé si estoy bien o no, hay que ver lo que es probiótico. Prebiótico. Es un prebiótico, que es lo que fermentan después para producir el probiótico. Bueno, ahí ya vamos a tener que hacer. Siempre en la sobremesa nos aparece la idea para otra sobremesa. La de los probióticos hemos tenido acercamientos porque hemos hablado de diferentes tipos de probióticos, pero estaría bueno armar una solo con probióticos porque creo que tiene mucho que ver con todo esto de la salud de la salud en general y de la salud intestinal, que cada vez más eso del segundo cerebro parece ser una realidad indiscutible, ¿no? Hoy en día. Varias cosas que quería comentar, porque después me olvido. Silvina va a estar dando una charla sobre, se llama El arte de crear salud, el 4 de octubre en el Live Cultural Alfabeta, a las 9 de la mañana, claves para potenciar tu diseño celular, la importancia del rejuvenecimiento celular y cómo llegar a una longevidad plena. Si será importante este tema, ahora que todos queremos vivir para toda la vida, y de hecho cada vez vivimos más, gracias a los adelantos de la ciencia, pero bueno, ¿cómo vivimos más? Es la pregunta, ¿no? Ahora para mí particularmente creo que a veces no. Mejor, ¿no? Claro, ¿cómo vivimos más y mejor? No solamente más, ¿cómo vivimos el cómo con tilde, ¿no? ¿Cómo vivimos? Como la persona ¿cómo llegamos? Es decir, celiaquía, más saludable y mejor. Exacto. Que antes no era tan así. Porque, Totalmente, porque bueno, también cuando eso pasaba mucho tiempo sin diagnosticar bueno, se iba complicando todo el organismo, no era solamente un tema intestinal, ¿no? Silvina, vos decías al principio, en el corte, decías que hay un tema con el gluten, y yo te preguntaba que incide mucho en muchas personas que tienen, por ejemplo, alergias. Contanos un poco eso. Claro. Y también la pregunta, que capaz que soy un poco radical, pero ¿el gluten es malo para todo el mundo? Esa es una buena pregunta. La realidad es que no te va a pasar nada si dejas de comer gluten, no te aporta nada realmente, y está visto que el trigo en general es como un leve irritante para el sistema intestinal. Lo que pasa que nosotros tenemos métodos para lidiar con las cosas que nos irritan en todos los niveles. Sí. El problema es cuando se sobrepasa la barrera. Claro. Entonces el tema fue el uso y abuso, no solamente del trigo, de los métodos de cultivo del grano, de cómo se hibridizó el grano, para que tuviera cada vez más gluten, porque entonces el pan era más esponjoso y duraba más, porque eso que vos compras ese pan y hace así, que es lo que a la gente le gusta, mullido, rico, como decía Rafael, es ¿por qué el trigo era tan versátil? Por el gluten, y cuanto más gluten tuviera, más versátil era. Entonces, el modo de cultivo... Claro, se fue modificando la semilla, digamos. Se fue modificando. Para que tuviera esas características. Para que tuviera esas características. Claro, igual el pan de la antigüedad seguramente era bastante más duro de lo que es ahora. Y mirá, y justamente eso que decís, Karina, es el otro tema, que es que en la antigüedad se fermentaba.
Viste que ahora se puso de moda, de nuevo hablando de modas, el tema de todo. la fermentación lenta y masa La madre. masa madre. Ojalá uno pudiera confiar en que realmente es así. Hoy, como es muy moda, muchos dicen Pero eso se por supone que, marketing. que el pan de masa madre es bastante menos, el de la buena masa madre, hecho como se debe, es bastante menos agresivo para las personas que Claro, tienen porque incluso alguna sensibilidad. Claro, exacto. O sea, no es apto para celíacos, No, definitivamente. sin duda. Pero lo que tiene es una persona sensible, con sensibilidad recuperada, ¿tá? Si come un pan de masa madre, el pan de masa madre lo que tiene es una fermentación de la proteína. Igual que sucede en el yogur. Viste que Claro. una cosa es tomar leche y otra es yogur, porque en el yogur la proteína está fermentada. En el trigo la proteína está fermentada. En la soja, porque estoy nombrando las 4 macromoléculas, ¿no? que irritan al intestino. Que eran... Leche, trigo, soja, maní. Perfecto. Por eso a mí yo les pido a los productores que hagan algunos productos que no tengan ninguna de esas cosas, porque esas cosas son riquísimas y son fantásticas y ayudan a la creación de buenos alimentos, pero a la persona que tiene una sensibilidad al trigo, al gluten, o incluso a la persona celíaca, a la larga te van a terminar dañando las vellosidades. ¿Por qué? Porque te dañan la membrana del intestino. Perdón que los interrumpa. Dijimos varias veces vellosidades y no todo el mundo tiene por qué saber. Es algo en el intestino. Contanos cuál es su función. Claro, el Supongo intestino... que tiene mucho que ver con una buena digestión. Claro, el intestino, vos imaginate que el intestino es un tubo que tiene paredes, las membranas, ¿no? Y en esas membranas no son lisas, tienen como si fueran un cepillito, como cabellos. Ahí va, ¿tá? Pero esos cabellos lo que hacen es que tienen un montón de células, de moléculas por donde absorben. Imagínate si de repente lo limpiás y le quitas todo ese vello al intestino. No solamente lo desproteges, sino que le quitas la posibilidad de absorber nutrientes. Entonces... tenés doble problema. Tenés un problema, bueno, de todos los síntomas que te pueda acarrear, pero además no te estás... claro, no estás recibiendo los nutrientes que necesitas para que tu cuerpo funcione como debe funcionar. Y no las calorías. Claro. Los nutrientes. Los nutrientes, no, obvio. Las Por calorías eso, siempre los entran. celíacos, cuando son descubiertos en la enfermedad, muchas veces no tienen, por ejemplo, yo era bastante asintomática cuando me descubrieron, pero cuando me hicieron los estudios de sangre, yo no tenía hierro en sangre. Me dice, no tenés ni hierro en sangre, ni circulando de ningún tipo. Y eso, Me por dice, ejemplo, te sacaban energía, no claro, sé. se te cae el pelo, se te rompen las uñas, la piel está extremadamente seca, estás cansada todo el día, no rendís, Claro. no te puedes concentrar. Hay un montón de cosas Sí, que en juegan mi ahí. caso, Por eso, no tenía ni hierro ni potasio. y los niños, por eso Ya, están... claro. Aunque Ninguna de las a dos vos no te había afectado todavía, vos dijiste... No, sí, me estaba afectando, Ah. sí, pero no tenía ninguna de las dos cosas porque, claro, al no recibir esas vellosidades estaban imagínate, en mal estado, entonces yo no recibía los nutrientes. Entonces todo mi cuerpo, es como ella decía, yo me peinaba y se me caían los mechones de pelo. Yo decía, wow, ¿y esto qué tengo? Qué importante lo que están hablando para, que vos lo mencionaste al pasar, pero me parece muy importante, para las mujeres en periodo de perimenopausia o menopausia, porque Sí, eso sucede naturalmente, sin tener ningún tipo de celiaquismo. Bueno, capaz que es un momento para repensar la nutrición, ¿no? Y Se todos afecta- estos hábitos. Se afecta el periodo de la perimenopausia, entre todas las cosas que se afectan, generalmente es una etapa donde también se afecta la tiroides. Ujú. O sea Y que hay que que- controlarla más, ¿no? Aunque Sí, nunca claro. hayas tenido problema de tiroides. Exactamente. Entonces, justamente ahí tenés el doble. ¿Te acuerdas lo que contaba hoy de la tiroides y gluten y tal? Entonces, sí, es súper importante ahí. Rafael, ¿cómo ha reaccionado la industria de los alimentos a este tema? Porque a veces es como una cosa o la otra, es como una guerra, ¿no? Cuando creo que en realidad todo tiene que convivir y tiene que haber opciones para las diferentes opciones o para las diferentes personas que lo necesitan. Pero ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia? Yo lo que he visto es que hubo muchas empresas que se sumaron a la moda del libre de gluten y comenzaron a producir alimentos libre de gluten. Después, cuando vieron que la población que consumía ese tipo de productos era baja, dejaron de producirlo, se apartaron como lo vieron como una moda. Como una oportunidad de hacer dinero. Y los que lo estamos haciendo por conciencia, porque sabemos que Como que es el core de tu empresa, ¿no? del negocio, exactamente. Es tal cual, o sea, es el core. Entonces, es más un dar, más un servicio. Lo ves como una forma de ayudar, apoyar
que por hacer dinero, no es por hacer dinero. De hecho, las empresas hoy en día libre de gluten que son 100% libre de gluten y solo hacen eso, no son empresas que estén ganando dinero, están haciéndolo por apoyar, colaborar, están en distintos tipos de actividades, hacen ferias, van a una cantidad de lugares, pero más que nada para apoyar, para difundir, para permitir que la gente sepa y que entienda que no es lo mismo que no tenga gluten a que sea 100% libre de gluten, porque no hay una conciencia de mucha gente, cuando digo gente digo elaboradores que producen, por ejemplo, mencionaban hoy restaurantes o lugares donde elaboran libre de gluten en el mismo cocina donde elaboran otras cosas. No se toma la conciencia de lo que puede llegar a dañar una partícula, y cuando hablo de una partícula estamos hablando del Codex Alimentarius considera que libre de gluten es por debajo de 20 ppm de gluten ppm y eso es es una medida. No, eso es lo que quiero aclarar justamente. ppm es parte por millón. O sea, estamos hablando de menos de 20 miligramos en un kilo. Que vos no te comes un kilo, claro. O sea, imagínate. O sea, definitivamente, una si vos querés de... hacer algo de verdad sin gluten, tenés que tener un área específica para eso donde no se mezcla. No alcanza. Ni siquiera eso. O sea, alcanza. Ni el cuchillo, ni la tabla, ni nada. No alcanza. Toda la limpieza, la higiene, el asegurarse de que la gente que va a trabajar ahí no venga con su ropa de la calle donde vino en el ómnibus. En el ómnibus había uno comiendo bizcocho. Es el gluten, además vuela. O sea, tenés que llegar, tenés que... En Uruguay hay empresas que sí lo hacen. Claro. A ver, contanos. Igual existen empresas acá en el Uruguay que tienen todo libre de gluten, que tú puedes ir y compras, y aparte todos sus empleados tienen que tener todo un protocolo. Existen realmente. ¿Ustedes también asesoran con Nosotros respecto a eso? asesoramos con respecto a eso. Está muy bueno para los emprendedores, ¿no? Claro, llama justamente, y dentro de todo, una de las cosas que hace CELU es justamente darle confianza a las personas de que tal planta está totalmente habilitada. No es que nosotros demos habilitación porque CELU no hace eso lo hace la Intendencia. Claro. Pero sí nosotros... El Ministerio de Salud Pública. Y Ministerio de Salud Pública. Nos corroboramos. Ayudan a hacer ese chequeo, digamos. Y la verdad que es fabuloso, como ves todos los cuidados, hasta lo mínimo que entre a esa planta, lo mínimo, todo está controlado. O sea que en nuestro país existe eso. No es menor lo que está diciendo ella por algo importante, que es, hay muchas empresas que están en esa condición, pero todas las que tienen esa condición están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Claro. La Intendencia de Bromatología habilita para que sea alimenticio. Claro. Pero Salud Pública, si no tiene la habilitación de Salud Pública, o no la tiene tramitando, digamos, no es un verdadero que pueda asegurar que es sin que tenga la garantía. Sí, porque a veces pasa puede que ser te sin dicen gluten, pero no tratado para celíaco. Claro, dice, ¿a CELU habilitas? No, nosotros no hacemos nada de eso. Lo que hacemos es asesoramiento, capacitación, talleres de cocina. Nos reunimos con las empresas como Deli for Life y decimos, bueno, a ver, ¿qué beneficios podemos sacar para las personas con celiaquía? Hacemos algún convenio, pero en ningún momento vamos a una empresa y le decimos... Pero sí pueden asesorar para que después se dé la... Exacto. Virginia, ¿hay recetas que no se pueden hacer, digamos, sin trigo? ¿Qué pregunta? No sé. Yo todo lo que he querido comer lo he podido hacer. Me ha llevado mucha investigación. Me ha llevado realmente la primera pizza que cociné en mi vida. La tiré contra la pared, me quedó fue horrible, fue una situación tan fea, hacías así, se rompía como un plato. Acá lo tenemos asegurado. Eso es increíble. Ahora esas cosas son increíbles, pero yo no podía creer que si yo antes hacía una pizza tan fácil, porque ahora no me salía. Sí, porque la pizza con harina de trigo es re fácil. Y claro, y lleva otra forma de cocción. Ahora a mí me llevas a cocinar con gluten y ya no lo sé manejar de la misma manera. Ya yo siempre fui una persona de cocinar, de manejarme en la cocina así fácilmente, y realmente me pasó que me llevó todo un tiempo entender de qué manera se comportaba cada uno de los ingredientes que yo usaba. Me llevó mucha lectura, mucho estudio, mucho buscar, investigar, aprender a través de distintos cursos y decir,
necesito esta harina para tal cosa, esta otra me va a aportar tal ¿Vos otra. das cursos también? Yo doy cursos de buenísimo. pan sin gluten y otro tipo de preparaciones. Si me quieren seguir, Sin Gluten y Casero blog en Instagram y Sin Gluten y Casero por Vira Albano en Facebook. Y bueno, y te vuelvo a decir, a mí lo que más me costó hacer, por ejemplo, fueron las medialunas. Mirá. Porque ¿qué Ay, sucede? sí, obvio. El paladar de uno que Está no fue acostumbrado. celíaco desde que nació, vamos. digamos, tiene recuerdo. Y es impresionante eso. Vos Uno querés está esa- todo el esa tiempo media buscando luna. esa elasticidad y voy y la veo espectacular ahí, lugar sin gluten, la agarro, cluc. Y tiene 2 o 3 días de hecho y ya no se comporta de la misma manera. Y ya la tendría que haber pasado por el hornito. No puedes calentar en microondas porque si no eso se endurece. Tenés que calentarlo sí o sí en un horno. No puedes pasarlo de horno porque si no pasa a quedar duro. ¿Y cómo lograste buenas medialunas? Y bueno, primero tenés que comerlas Ensayo y error, enseguida, ¿verdad? claro, ensayo y error y buscar varias, hice esta receta, hice tal otra y ahora ya no las hago en casa porque me las como en 10 minutos, 20 medialunas porque no las puedo tener enfrente, es lo que Sí, no, porque hay una- sucede. Claro. Hay una cosa importante, Feliz Silvina, tema. que vos la mencionaste, que tiene que ver con calorías y nutrientes, que en realidad el sin gluten no es un... hago lo que quiero y como lo que quiero. En realidad, si comes mal sin gluten, podés después tener algunos problemas. Justo dedicamos la semana pasada toda la sobremesa a la obesidad infantil, que tiene unas cifras, como toda la obesidad en Uruguay, que dan miedo, y a veces es a veces es por mucho consumo de trigo, sí, pero otras veces es bueno, porque se elige muy mal la dieta. Sí, totalmente. El alimento se elige mal. Exacto. Y los almidones y todo lo que son féculas, ella lo va a poder decir mejor en los celíacos, que después que nos diagnostican empezamos a comer como desesperados y nos encontramos hinchados igualmente, ¿no? Porque empezamos a comer como almidones, féculas, un montón. Me estaba tratando de acordar, fue un estudio que salió publicado en el British Journal of Medicine que justo hablaba de que en un momento habían dicho que las personas diagnosticadas con celiaquía como que el primer año tenían un riesgo enorme de morir de problemas cardíacos. Y lo interesante, porque decían, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que tú podés variar tanto en ese tiempo porque te diagnostiquen pongan que sos riesgo. celíaco? Cuando en realidad no te van a dar una medicación, o sea, no te están aportando, al revés, se supone que que vas a comer. Entonces, lo que se vio es que el estudio no está hecho sobre nuestra población, el estudio estaba hecho sobre la población americana, ¿tá? Pero se vio que el 78% de la flora intestinal, o sea, de las bacterias buenas que tenemos en el intestino, esos probióticos que hablábamos, ¿no?, venían del consumo del trigo. De repente la persona dejaba de comer trigo de un día para el otro y empezaba a consumir estos almidones blancos, que eso es un tema interesante, porque fíjate que nosotros en el año 80, 90, empezó todo el furor de, bueno, vamos a dejar las harinas blancas y pasémoslos a las integrales, ¿tá? Por la Granos, fibra. semillas, por la fibra. Vino el boom de la fibra. Pero el problema es que hay mucha gente, no solo el celíaco, mucha gente que de repente es o vegana o que es consciente de su salud y dice, yo no quiero comer gluten, pero se pasan comiendo harinas blancas refinadas sin gluten, ¿tá? Que son extremadamente almidonosas, calóricas, desprovistas de fibras, desprovistas de nutrientes. Eso te afecta a la flora intestinal y eso fue finalmente lo que catapultaba en problemas cardíacos. Por eso ahora hay, que probé el otro día, harina de arroz integral, Sí. muy rica. Hay otra, Creo que, claro. bueno, no, dije, Sí. yo no. Trigo vi sarraceno, de prano. Sí, es verdad. garbanzo, Sí. sorgo. Bueno, el garbanzo es vieron que antes Quinoa, harina ahora de se hace quinoa. faina en casa Sí. y no de Con el bolsita, garbanzo. se hace con la harina de garbanzo Claro. porque en realidad Sí, es relativamente claro. fácil después que uno le agarra la mano, pero bueno, Genial. son esas cosas que antes era más fácil. Algo que me gustaría destacar es el tema que a veces, lo digo como mamá, ¿no? Cuando te decían, ay, es más débil por ser celíaco, ¿verdad? Tienen menos proteínas, tienen menos defensas. No, todo lo contrario, le digo. Sinceramente están comiendo saludable porque su alimento es justamente su medicina, pero están recibiendo los nutrientes que antes no. Entonces, qué bueno es que la gente... Pero que sí saque tener en eso, cuenta ¿no? De no decir, lo que decía Silvina, justamente cuando si sos celíaco tampoco es pasarte todo a... Ah, no. Es como toda la vida, todo lo que le das de más seguramente te haga mal.
Eso es un equilibrio, y ese equilibrio después, a medida que uno va pasándose hacia un lado, va volviendo hacia el otro. Y uno de los problemas que nosotros vimos fue eso que decía Silvina, lo evaluamos, y me fui hablando de hacer unas capacitaciones sobre esos temas, cómo se solucionaban, y la solución iba por la inulina, que es una fibra... Inulina. Es un prebiótico, es una fibra que tú le puedes agregar a las preparaciones, a los panes, a las harinas, y te mejora la textura de los alimentos libres de gluten y te da esa fibra que estás necesitando. Entonces, incluso hay celíacos que lo que hacen es directamente ponen la inulina en la leche de la mañana y ya tienen su consumo de fibra, y es su prebiótico, digamos, que tiene una cantidad de beneficios que son para ese programa que dijiste que vas a probiótico, ya me lo anotamos, Alex. Probióticos, sí, dice que sí. Prebiótico, probiótico, probiótico y simbióticos. Ay, Dios mío. Que son y yo no sabía más que el probiótico. Prebiótico y probiótico. Es impresionante lo que aprendemos en la sobremesa. Quiero agradecerles a los cuatro. Tenemos tiempo por si a alguno le quedó alguna cosita que tenga que anunciar, lo que sea. Sabemos que hay cursos por acá, que desde la asociación Expo. También. Contame. Tenemos la Expo Acelu. ¿Cuándo es? Estamos totalmente ansiosos. Ahora el 14 de octubre. Buenísimo. Va a ser en un lugar precioso que es el Centro Gallego, y un horario extenso para que, todos puedan ir. Es de 10 a 18 y un espacio para la familia, pero no solamente para la familia, sino también para el encuentro con no solamente los productos, sino a veces nos pasa a las personas con celiaquía que el vecino, por ejemplo, no tiene ni idea qué es lo que tú puedes comer. Entonces, lo que más pedimos es invitar a todo el mundo, no solamente que tengan celiaquía, sino todos aquellos que quieran conocer cómo vive una persona con celiaquía. Entonces ahí, imagínate entrar a un lugar y no tener problema con la contaminación cruzada. Decir, esta es una expo para mí. Es el pequeño paraíso claro. Aparte va a haber espacio para los niños, juegos para los adultos, para las mascotas también, tenemos su espacio. Entonces, como que es un lugar muy lindo. Están entusiasmados. Yo te digo, súper entusiasmado. 14 de octubre en el Centro Gallego, la Expo Acelu, y que obviamente acá, como me imagino que Deli for Life, nosotros tenemos unos organizadores que lo están haciendo, pero tener los productos y para que ellos los conozcan y puedan, porque vamos en serio, no conocemos todos los productos que a veces hay. Entonces está bueno porque vas ahí y ves un montón de cosas que vas a decir, mirá, esto es la harina de sorgo, que ahora se está usando mucho. Muchos ni la conocen, entonces... Sí, también dónde encontrar las cosas. Ahora tenemos mucho más disponibilidad. Y es un mimo que desde Acelu se le hace no solo a los socios, sino a las personas en general. Es algo que nosotros lo esperamos porque... es invitados todos al 14 de octubre, al 4 de octubre a la charla de Silvina, a los cursos de Virginia, que se pueden informar a través de su Instagram, y a probar estos productos deliciosos que yo ya después te cuento, pero los pueden conseguir en la página web de deliforlife.com. Perfecto, directamente ahí. Sí, y también en algunos comercios también. Sí, están en todo el país. Pero el que quiera se encarga Sí, en nuestra Facebook tenemos todos los puntos de venta donde están, o sea, está todo Montevideo y en el interior en varias cadenas, o sea, que se puede encontrar, y hacemos envíos a todo el país también. Bueno, les quiero agradecer un montón, Virginia, Silvina, Lourdes, Rafael, también a todos los que nos ayudaron en la previa. Hubo desde gastroenterólogas especializadas, Carolina Olano y Virginia López, la gente de Alberta, Silvana Cabrera y Guillermina Bauer, que les mandamos un beso, están trabajando ahora en Foodies, que también ahora incluyó sin gluten. Bueno, vamos a tener mucho más para hablar de esto, pero que esto sea un disparador. Aprendimos un montón, hay mucho más para aprender, ya saben, si se perdieron una parte, si quieren recomendar el programa, en un ratito queda online. Les recomiendo lo que se viene ahora después de la sobremesa. Lo dejé para el final porque quería mandarle un beso y un abrazo a la familia de Cristina Morán. Cristina fue una mujer excepcional. Yo, además de dar mi pésame, más que nada lo que hago es un homenaje. La entrevisté la última vez para un podcast para Rompecristales, y a sus 90 y pico de años en ese momento seguía teniendo esa
ese carácter, esa presencia, esa lucidez, esa claridad mental que ojalá todos pudiéramos tener al llegar a esa edad, lo que hablábamos recién. Y en un ratito ahora se viene un programa especial para recordarla, para ver algunas de sus grandes momentos, así que recordemos a Cristina Morán como lo que fue una gran mujer. Gracias a todos por acompañarnos y el viernes que viene estamos de vuelta por acá para hablar de cosas ricas, de cosas buenas, de buena alimentación y de todo lo que tiene que ver con gastronomía. Gracias. La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.